Mina superficial aluvial que produce oro. Para ver el caso de la explotación aluvial vamos a viajar a la zona amazónica del Perú, específicamente entre los departamentos de Puno y Madre de Dios. Luego viajaremos a una zona denominada Ohuepetue acá, donde pues están explotando actualmente el oro. Esto es la zona desde una vista satelital con los puntos de la explotación de oro. Y si podemos acercarnos un poco más, veremos acá los puntos con las áreas afectadas por esta explotación y la forma como se explota el oro. Ahora bien, en otra vista satelital mucho más ampliada vamos a ver para la visualización de las áreas de actividad donde se desarrolla la minería con la explotación de oro aluvial, y podemos ver que justamente todas estas zonas son zonas de explotación aluvial, las fases de desarrollo minero que conducen a la obtención del oro mediante minería superficial aluvial. El cateo, la prospección y la exploración igualmente se realiza para la minería superficial aluvial. ¿Cómo se realiza? Pues un geólogo va a tomar las muestras en los lugares, por ejemplo, el codo de los ríos o en el lecho de los ríos, o en otros lugares donde supone que está depositado el oro, como lo realiza en algunos casos con bateas, con puruñas, con detectores de metales y otras herramientas más. Ahora, pues se puede dragar poco de manera limitada en las playas de los ríos, en los ríos, o haciendo pequeñas excavaciones. Ahora, la exploración requiere licencias y permisos del gobierno para mediana y gran minería. Para pequeña minería normalmente no se requiere esto. Ahora también se requiere pues permisos de uso del terreno superficial para acceder a explorar el terreno. Para entender esta primera parte debemos saber cómo y dónde se deposita el oro aluvial. Primeramente sabemos que el oro sale de los cerros y por el intemperismo, pues las lluvias, eso arrastra hacia los ríos, y estos además son depositados en los codos de los ríos, en algunas zonas donde pues por la fuerza del agua y la gravedad, el peso específico del oro, se van acumulando. Por lo tanto, es importante saber dónde se acumula el oro para luego realizar un cateo y una buena prospección. Bien, sabiendo que el oro de las montañas viajan hacia los ríos, es necesario entender en qué parte del río se depositan el oro y con qué tipo de materiales se va a juntar en ciertos lugares para luego utilizar cierta maquinaria, cierto equipo, como equipos detectores de metales, o hacer pozos para el cateo y la prospección del oro aluvial. La explotación minera superficial aluvial, pues se trabaja mediante el tajo abierto por el método de dragado, traca, cribado, lo más comúnmente utilizado. También se puede utilizar el método de bancos. Ahora, la explotación sí requiere pues licencia operacional en el Perú para la minería formal. Esto se denomina resolución de inicio de operaciones, y para los informales pueden trabajar con el registro integral de formalización minera u otro que se puede pues denominar de manera similar en el futuro. Los métodos de explotación que aquí se muestran, por ejemplo, para la excavación con grúas para la pequeña minería, porque su capacidad, según la legislación peruana, por ejemplo, son 3.000 metros cúbicos por día. También están los artesanales que instalan unas canaletas y sobre eso pues llevan la carga del material que contiene el oro. En el caso de la minería pequeña, por ejemplo, tienen unos castillos donde allí por gravedad también realizan una separación del oro. Y en el caso de los mineros artesanales simplemente llevan a estas canaletas donde tienen pues una especie de camas para recepcionar el oro también por gravedad, y en algunos casos utilizan tromeles y pequeños concentradores gravimétricos para recuperar la mayor cantidad de oro posible mediante esos métodos. De igual manera, la explotación del oro aluvial también se realiza por el método de la traca, que consiste en una balsa sobre el agua depositada, o también sobre una parte del río se puede instalar,
de tal forma que se puede extraer mediante una tubería el material del fondo del lecho, para luego esto ser transportado hacia una zona llamada castillo, donde se instalan las canaletas, que en la base tienen pues una especie de receptores del metal más pesado, que es en este caso el oro y la grava saurífera, la arena negra. Esto queda atrapado allí, luego es retirado y finalmente pues se separa mediante el proceso llamado la gravimetría. En realidad todo eso es el proceso gravimétrico y de esa forma se recupera el oro mediante el uso de tracas en la selva o la Amazonía. Los artesanales también tienen este método de succión con unos aparatos más pequeños, en algunos casos llamados tromeles, que es el mismo mecanismo pero a una escala mucho menor para los artesanales. El procesamiento se puede llevar a cabo igual en plantas metalúrgicas donde se separa el oro en la mayoría de los casos pues por cianuración o por otro método que puede existir ya en las plantas. También se puede llevar el oro pues a las plantas de refogado y allí obtener el oro con mercurio en la mayoría de los casos, como dicen los informes, en la zona amazónica del Perú, para finalmente este oro fundirlo y tener una barra llamada barra doré, al igual que de los demás procedimientos de la obtención de oro en el Perú. Finalmente, la comercialización del oro tiene la misma mecánica de los otros procedimientos de obtención del oro por el método subterráneo o por método superficial aluvial y que finalmente pues este oro llegue al mercado nacional e internacional.